Hoy les voy a hablar de algo que hemos estado hablando mucho tiempo y es una fe que rompe barreras. Diga conmigo, una fe que rompe barreras. ¿Quién rompe la fe? Haga así, rompo barreras. Diga así, rompo barreras. Y no sabía yo que hemos estado hablando mucho de fe este año, ¿verdad? Estaba yo leyendo esta semana el libro de Juan y nada, me trabé en el capítulo 3, en el famoso capítulo 3 de Juan, que es cuando Jesús tiene ese diálogo con Nicodemo. El 4 también es famoso, de la Samaritana, pero el 3 habla de Nicodemo, que yo alguna vez he hablado de Nicodemo muchas veces. A veces me trabo con Nicodemo, así que digo Nico, que cuando digo Nico ustedes saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Nuestro amigo Nico. Ese diálogo de Jesús con Nico. Y es sorprendente, porque cada vez que lo lee uno, por mucho que haya uno compartido, hablado, predicado, experimentado, recibido, siempre hay algo nuevo en esa palabra de Jesús. Por eso dice que nueva, o que cada día su palabra es viva y eficaz. Entonces en ese capítulo 3 habla de Nicodemo, usted lo verá si quiere completo en casa. Nicodemo era un hombre religioso, era maestro, era como Jesús, era rabí. Es decir, desde pequeñito había nacido en los caminos del Señor, o en el pueblo de Dios, había sido instruido. Yo me imagino que ya, como en aquel tiempo, los niños con 12 años ya sabían recitar parte del Pentateuco, parte de los Salmos, eran instruidos en la palabra, conocían la palabra de Dios, iban casi a diario a la iglesia de aquel tiempo, al templo, y conocían de Dios, conocían de tantas cosas. Ese era Nicodemo. Se suponía que era un experto en los asuntos espirituales porque él aconsejaba espiritualmente a otras personas. Era, por supuesto, un creyente en Dios que, como a veces usted y yo, se hacía preguntas y tenía opiniones personales de ciertos temas. Pero Nicodemo sucede algo en él, que está escuchando el mensaje de Jesús, pero no alcanza a comprenderlo. No entiende cómo no le cuadra algo en su vida. Es como muchas veces nos ha pasado como creyentes, y creo que todos en alguna ocasión hemos sido Nicodemo o actuamos como Nicodemo y por eso nuestra fe es limitada si actuamos como él. Que sucede que nos presentan la palabra, escuchamos de la palabra, sabemos que hay más, pero hay algo que no nos cuadra, hay algo que se nos está escapando, hay algo que no estamos viviendo. Eso es lo que estaba recibiendo Nicodemo, algo que no está viviendo. Él ve a Jesús, él escucha a Jesús, él está pendiente de lo que dice Jesús, él sabe la palabra de Dios, se sabe los salmos de memoria, se sabe la palabra de memoria, conoce la vida de Moisés, el ejemplo de David, la historia de Josué, sabe todo lo que predicamos, pero dice, se me está escapando algo. Es como digo muchas veces, el creyente, decía la pastora, que puede estar toda la vida en la iglesia, o aquel que cree a su manera como creyente. Incluso muchas veces cumple las normas, los ritos. Dice, no, yo todos los días leo la palabra, yo incluso diezmo, yo ofrendo, yo me porto bien, pero sabe que se le está escapando algo. Algo en tu interior te dice, falta algo para vivir el reino, para vivir el evangelio. Te está faltando algo, o quizás dices tú, en algo estoy fallando. Nicodemo no entiende cómo funciona el reino de los cielos, ni siquiera entiende de verdad el mensaje de Jesús. Juan capítulo 3, verso 9 a 10, dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Tú vas a la iglesia todos los domingos y no entiendes estas cosas. Tú te has leído la palabra de Dios de cabo a rabo, aunque sea una vez en tu vida, y no entiendes estas cosas. Tú escuchas música cristiana, te bendice de noche y de día, y no entiendes estas cosas. Y no entiendes estas cosas, le dice Jesús. Y te haces estas preguntas. Porque Nicodemo tiene conceptos preconcebidos. Él tiene ideas religiosas. Él vive la fe en lo físico, en lo terrenal. Le está faltando algo. Para Nicodemo la fe son normas. La fe es tener que ir al culto todos los domingos o el sábado en aquel tiempo. La fe es orar y él se levantaba y hacía su oración matutina. La fe es cumplir con unas pautas. La fe es portarse bien. La fe es quizás ayudar a un mendigo que ves en la calle y darle algo. La fe es decir el Señor te ama, Dios te bendiga. La fe es amar de la palabra de Dios. La fe es todo una serie de cosas que creemos que tenemos que hacer porque creemos. Y esa es la vida de Nicodemo. Un hombre que tiene una posición moral muy alta, social,
religiosa, altísima, pero tiene esa idea, ese concepto de Dios. Y por eso las palabras de Jesús que hablan desde dentro, de esa paz interior, de esa vivencia del Espíritu, no las puede percibir. Las escucha, pero no las oye. O las oye, pero no las escucha. Las oye en el intelecto, las oye en lo religioso, las oye un domingo y otro domingo y otro domingo, pero no las vive, no puede vivirlas. Porque humanamente la fe no se puede vivir si no es por medio del Espíritu. Entonces intenta venir a Jesús, acercarse a Jesús. El verso 6 de ese capítulo 3, Jesús es claro. Le dice, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, ¿qué es? Lo que es nacido de la carne. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Evidentemente, no hay ninguna sabiduría en esto. Es lógico, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Será profundo esto de Jesús? Pues sí que lo es. Porque se lo está diciendo a un maestro de Israel. Se lo está diciendo a alguien que conocía toda la palabra. Le está diciendo las cosas claras. Estás caminando en la carne. Estás viviendo en la carne. Y como vives en la carne, respondes a la vida con la carne. Pero si vivieras en el Espíritu, si nacieras en el Espíritu, responderías a la vida en el Espíritu. Y las cosas te funcionarían. Como enseña la palabra de Dios. Eso le está diciendo. Dios es Espíritu. Dice Nicodemo, ¿eso lo sé yo? Claro que él lo sabía. Pero vuelvo y le digo, Nicodemo vive una fe en la carne, en lo físico, en lo emocional, en lo que él siente, en lo que él cree, en su pensamiento, en lo social, en lo humano, en lo intelectual. Y él quiere, porque yo veo la vida de Nicodemo, que aparece 3 veces más en la palabra, él quiere creer de todo corazón. Es más, yo estoy seguro que él piensa que lo está haciendo bien, porque no lo está haciendo mal, porque está viviendo como él cree que tiene que vivir su fe. Él lleva toda su vida creyendo desde pequeñito, pero en lo más interior de su ser sabe que algo no le cuadra, que algo no funciona. Y su propia manera de acercarse a Jesús le está delatando, aunque él no es consciente de ello. Fíjese, nuestra relación con el Espíritu Santo nos delata, te delata. ¿Qué cristianismo estás viviendo? Tu relación con la palabra, con la Biblia, te delata. Pero a veces no somos conscientes. Nicodemo no es consciente de que lo está delatando la manera que tiene de acercarse a Jesús. Nuestra manera de acercarnos a Dios realmente es la que nos define y no somos conscientes o no pensamos en ello. El verso 1-2 de ese capítulo 3 comienza la historia así. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos, sabio. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Nico sabe cosas, Nico percibe cosas, Nico cree en Jesús, le cree a Jesús. Sabemos, dice él, que vienes de Dios, lo sabemos, porque es evidente que vienes de Dios. Eso lo tengo claro la fe, eso lo tengo completamente claro, pero no entiendo esas verdades de que estás hablando. No puedo vivir lo que tú dices. Y por eso él viene a Jesús de noche. ¿Por qué? Porque su reputación, porque su fachada, lo que él dice y lo que él piensa de sí mismo, impide que en el día se acerque a Jesús. Y por eso lo hace de noche.
El concepto que tiene de sí mismo le impide ser directo, le impide venir de día, le impide preguntarle a Jesús en público, y él va de noche. Las noches de aquel tiempo no son como las noches de hoy, que tenemos la luz eléctrica. Allí no había farolas en las calles. Él va de noche por las calles de Jerusalén, ahí donde estaba, y se acerca quizá con la farolita de aceite, y que nadie lo vea por la calle escondido, que nadie se ve. Por ahí va alguien y toca ahí donde está Jesús. Me deja entrar y tal. Y aquello está medio oscuro porque no tenían luces como hoy, una lamparita ahí está, y quizás estás tú sentado a la mesa, o estaba como se ponían antiguamente en almohadines en el suelo, y se acerca ahí, que casi no se le ve bien la cara, porque tiene una pequeña lámpara. En sombra se acerca a Jesús. Sabe que viene de Dios, pero no se atreve a ir a Él cara a cara. ¿Por qué? Porque su miedo, porque sus cosas, porque ya les digo, su reputación, porque nadie sabe que Él se hace esas preguntas y Él no quiere que nadie lo sepa. Y vengo de noche porque no vive a la luz de la verdad. No ha dado ese paso. Porque dentro, Nicodemo, como muchas veces nosotros tenemos miedo, tenemos inseguridades, tenemos nuestras propias opiniones, y todo eso está dentro de nosotros y no queremos que nadie lo vea. Porque si lo ven, ¿qué van a pensar? Con la fachada que yo he dado de mí, lo que yo pienso de mí o lo que pienso del otro, eso es entre Dios y yo. Todo quizás está bien, todo aparenta exteriormente que está chachi, todo está bien, todo está así, pero ¿cómo es tu interior? Que tienes que venir a Jesús en la sombra para que Él te hable. Jesús le dice: sé que vienes de Dios y por eso estoy aquí. Por eso aún lo hago en la noche, aunque Él no es consciente. En mi soledad se hace pregunta. Y Él puede decir: y vengo a ti, Jesús, a mi manera. Te veo todos los días en la calle, te sigo como de lejos, pero ahora la verdad que todo esto estoy viviendo dentro y vengo de esta manera. Quiero seguir bajo el amparo de las sombras, pero me acerco a ti. Quiero vivir mi vida como a mí me da la gana, pero me acerco a ti. Quiero que delante de todo el mundo no sepan todo lo que llevo por dentro, pero me acerco a ti. Es el cristianismo encadenado detrás de una reja en su corazón. Soy cristiano a mi manera. Soy cristiano, tengo preguntas, hay cosas que no entiendo. Me callo. Yo le pregunto a Dios en intimidad. Él lo está haciendo Nicodemo. ¿Por qué? Porque no quiero que nadie me vea, no quiero que nadie lo sepa, porque no quiero que nadie conozca mis condiciones para venir delante de ti, no quiero que nadie me juzgue, no quiero que nadie diga nada de cómo yo vivo a Jesús, de cómo yo vivo a Dios. Estoy delante de ti, en otras palabras, Jesús, pero no estoy, porque estoy a escondidas, porque estoy en la sombra, porque estoy en penumbra, porque estamos, ¿no? Pero a veces no estamos. Y ¿sabe? Dios es tan bueno, Él nos ama tanto, que nos dice: váyase y mañana me va a ver, mañana me pregunta delante de los amigos suyos. No le dice eso, ¿verdad? ¿Dice eso? No le dice eso. Le dice que lo ama, lo recibe, lo atiende. Pero ¿sabe? Jesús siempre habla claro. Algo que me sorprende de la vida de Jesús, que a veces ni siquiera los pastores lo hacemos tanto. Jesús habla claro. Él habla claro. ¿Cómo habla? Claro. Porque eres luz. Él va a traer claridad a tu vida. Aunque tú intentes esconderte, Él va a presentar la luz de la palabra. Él te va a presentar la luz del Espíritu. Él se va a presentar. Tú intentas esconderlo todo, pero Él te va a hablar al corazón. Verso 8. Le dice Jesús: Nico, el viento sopla donde quiere y oyes su sonido. Diga conmigo: oyes su sonido. Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento sopla, ¿lo oyes? ¿Oyes?
oyes una palabra, oyes un mensaje, oyes un pensamiento, oyes en tu conciencia, oyes un versículo, oyes una canción, oyes. Algo oyes de Dios. Él sopla en tu vida. Pero no sabes de dónde viene y a dónde va. La palabra que usa para espíritu es la palabra griega neuma. Neuma se traduce viento o se traduce espíritu. Los griegos no tienen otra palabra para decir viento, para decir espíritu que neuma. De ahí nosotros cogemos la palabra, por ejemplo, neumático, que es una goma rellena de aire. Neumático viene de neuma, de viento, de aire. Entonces, unos traducen viento, otros traducen espíritu, la misma palabra. Lo que trata de decir Jesús es que los efectos del viento, como los del espíritu, son sentidos, son percibidos por nuestra humanidad, por lo humano, por usted y por mí. Pero no sabemos de dónde viene ese viento. Y la vida, tu vida y mi vida, es el resultado del viento que está soplando sobre nosotros. Hay un viento del Espíritu de Dios y hay un viento del Espíritu del mundo. Nuestra vida diaria es el resultado de, si fuéramos barcos, del quien mueve nuestras velas. Eso lo está diciendo Jesús a Nicodemo. Tu vida es el resultado del Espíritu que te está guiando. El espíritu de la religión, el espíritu de la carne, el espíritu de quedar bien, el espíritu de no ser juzgado, el espíritu de que no te digan, el espíritu de no hacer, el espíritu de esconderme todo detrás de esa barrera y decir soy creyente en Dios. Es el resultado en la vida de Nicodemo. Nicodemo, en otras palabras, no puedes controlar, ni manipular, ni obligar a soplar el Espíritu de Dios a tu gusto, a hacer lo que tú deseas, porque entonces no será el Espíritu de Dios el que sople sobre tu vida, será otro espíritu, pero no el de Dios. ¿Quieres, Nicodemo, tener el control de tu vida? ¿Quieres, Nicodemo, controlar a tus hijos? ¿Quieres, Nicodemo, controlar tu finanza, controlar tu salud? Pero no quieres comprometer tu posición social ni tu posición religiosa. En realidad, no quieres comprometer tu status quo de vida. Es decir, la forma en que vives, no la quieres comprometer. Por eso vienes de noche delante de mí y yo te voy a hablar. Y te voy a hacer claro, Nicodemo. No estás guiado por el Espíritu, porque no has elevado tus alas al Espíritu, porque sigues intentando controlar tu vida. En otras palabras, Nicodemo, estás haciendo lo que te da la gana hacer. Y por eso no me preguntaste en el templo cuando me viste esta mañana. Y por eso la semana pasada, cuando pasé por fuera de tu casa, no me dijiste nada. Y por eso estás escondido aquí y escondido allá. Y sin embargo, hoy vienes, porque sabes que nadie te va a ver. Nicodemo lleva 60 años creyéndole a Dios, cumpliendo humanamente con todo. Y vuelvo y le digo, creía hasta en Jesús, pero no era movido por el Espíritu, sino por lo humano, por lo mundano, por la carne, por su propia opinión, por su propio sentir, o por la opinión de otros, por sus razones físicas o religiosas. Y yo te digo, le está diciendo en otras palabras, que el que nace de nuevo, solo hay una evidencia de ese nacimiento, es guiado por el Espíritu Santo. La evidencia no es que hable en lengua, la evidencia no es que venga a la iglesia, la evidencia que el que nace de nuevo es guiado por el Espíritu Santo. No hay otra evidencia, le está diciendo Jesús a Nicodemo. Si usted no es guiado por el Espíritu Santo, pregúntese muchas cosas. Quizás las mismas que se preguntaba Nicodemo. Por eso le dice, el Espíritu Santo sopla. Oye su sonido, Nicodemo. ¿Has escuchado mi voz? Tú lo oyes, Nicodemo. Tú sabes lo que hay. Pero no sabes a dónde te va a llevar ni a dónde te va a soplar. Y como no sabes, no quieres soltar el control de tu vida. Quieres seguir controlando, como le digo, tu estado de vida. Versos 10 y 11. Jesús respondió y dijo,
Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros, le dice, no recibís ningún testimonio. Y Jesús le habla en plural. ¿Por qué le habla en plural si le está hablando a Nicodemo y están ellos ahí solitos en intimidad? Pero vosotros no recibís, le dice, porque en realidad no está hablándole a él solo. Le está hablando Jesús a tanto que creen en Jesús, pero que no viven en el mover del Espíritu Santo. En realidad Nicodemo está representando a una parte de la cristiandad o del pueblo de Dios de ese tiempo. Y por eso dice, ustedes han escuchado, han oído, saben que vengo de Dios, saben que el Espíritu Santo es real, saben que la iglesia anhela santidad, saben que tienen que buscarme, saben, pero no recibís el testimonio. Habla de todos ellos que no dejan que sus vidas sea guiada por el Espíritu Santo, que sus decisiones dejan a Dios a un lado en las decisiones importantes de su vida. ¿Qué verdad más grande hay aquí? Y sabe, en este contexto, porque es en esta conversación de Jesús con Nicodemo, hay uno de los versículos más universales de la palabra. Le decía yo a alguien ayer, ¿cuánto se sabe en Juan 3:16? ¿Cuántos se lo saben? Una cristiana dice, yo me lo sé, pastor, yo me lo sé. ¿Qué dice? ¿Qué dice Juan 3? Porque de tal manera, ¿qué? Póngalo ahí. Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, porque no envió Dios, bueno, se venga, mas tenga vida eterna. Hasta ahí el 16, también es el 17. Entonces, Jesús le habla del amor de Dios. Le dice Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo. No a los creyentes, ¿no? Al mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Por el mundo, por Nicodemo que se encuentra en el mundo, te ama tanto el Señor que te escucha aunque vayas así a escondidas, aunque estés viviendo tu vida ajena a los vientos del Espíritu. Él nos va a hablar igual. ¿Por qué? Diga, porque me ama. Porque me ama. Diga que está a tu lado, porque te ama. Por eso nos habla. Te ama tanto que entregó a Jesús. ¿Para qué? Para que puedas ser guiado, nacer y ser guiado por el Espíritu Santo. Lo dice claro, para que todo aquel que cree, y ese creer es un presente continuo, en otras palabras, para todo aquel que está creyendo, presente continuo, presente en acción, es una forma verbal de presente continuo, se dice en castellano. No se pierda, sino tenga vida eterna. O sea, vida eterna es presente, que la tenga hoy también presente, que la tenga cuando mañana, cuando se muera, no, hoy, tenga hoy vida eterna. ¿En qué momento? En el que cree. Entonces le dice, y Nicodemo, pero escucha más, porque no se queda ahí, porque a veces tomamos el verso 16, lo sacamos como los promesarios, ¿no? Y lo ponemos ahí. Mi esposa dice, yo es antipromesario, porque los promesarios no acatan la promesa. Es como si dice el jefe en el trabajo, les voy a subir a todos el sueldo. Bien, pero seanme puntuales, vamos a llegar aquí, tenemos que hacer esto y lo otro. Y usted se olvida de todos los peros y las condiciones y llega a su casa y dice, me van a subir el sueldo, bien. No, esa es la promesa. Pero tiene una condición, ¿no? ¿O no? De las condiciones, no, que tengo que ir temprano. Yo paso a ir temprano si yo nunca me levanto temprano. Pero quiero la promesa. No, usted me dijo que me subía el sueldo, sí, pero sí, sea puntual. No, usted me dijo que me subía el sueldo. ¿Entiende lo que les digo? Las promesarios son, nos cogemos lo bueno de Dios y no seguimos nada más. A veces pasa eso. Los promesarios son buenos para algunos. Sobre todo cuando los vemos en el contexto. Dice el 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, Nicodemo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por qué le dice esto a Nicodemo? Porque Nicodemo, por la palabra de Jesús, se siente juzgado. Se siente que las cosas no están bien, se siente que algo está fallando. Y entonces le dice, tranquilo, Nico, que yo no vine a juzgar a nadie. Yo vine a amarte, para que seas salvo a través de mi vida, de mi persona, de mi mensaje. Escucha, Nicodemo, no te vengo a juzgar, te vengo a salvar, Nicodemo, te vengo a salvar porque llevas toda tu vida, Nicodemo, viviendo tu propia religión de vida.
Llevas toda tu vida haciendo lo que quieres hacer, pensando lo que quieres pensar, sea que eres ateo, o sea que piensas que habrá algo, o sea que eres de religión católica o de religión evangélica, porque hay mucha gente que es de religión evangélica. Entonces Jesús dice, Nicodemo, tú eres de religión judía, te vengo a salvar. Pero también se lo podía haber hecho un evangélico, que piensa como Nicodemo. Le hubiese dicho, te vengo a salvar de tu manera de vivir la fe, de vivir la religión. Te vengo a salvar de eso, Nicodemo. No te vengo a jugar porque llevas desde pequeñito en la iglesia, porque vas a todos los cultos. No, no, te vengo a salvar. Te vengo a salvar. Diga a tu lado, Él te vino a salvar. Él nos vino a salvar de nuestra propia ignorancia, de nuestra propia religión, la religión que nos hacemos y donde metemos a Dios detrás de esas rejas y nos metemos a Dios y creemos que Dios es como nosotros queremos que sea, con algunos matices. No vengo a juzgarte, sino a salvarte de vivir una vida en tu propia opinión. Verso 18 sigue diciéndole, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y sabe, Nicodemo pensaba que él creía. ¿Por qué? Porque él tenía fe. Claro, no creía la manera en la que pudiera ser guiado por el Espíritu Santo, pero él creía. Él ya le había dicho, sabemos que vienes de Dios. Su fe no era tan diferente como otras fe que hay por ahí. Santiago escribiría, los demonios también creen o no creen los demonios. ¿Usted cree? Lo dice Santiago. Los demonios también creen. ¿Y de qué les sirve? De nada. Porque la fe de los demonios los condena directamente. Porque van al lugar del abismo. La fe de los demonios los condena porque se rebelaron contra Dios. Entonces hay una fe que condena. El saber y el no actuar en consecuencia. Por eso él dice, en otras palabras, Nicodemo, tú ya estabas condenado, tú ya estabas juzgado. Yo vengo a salvarte, yo vengo. Porque dice, el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree a la manera que dice la Escritura ya ha sido condenado. Dice, porque no ha creído en el nombre de Jesús. Y Jesús le habla a Nicodemo de amor, de fe, de creer, pero también le habla de juicio, de condenación, de vivir sin el Espíritu en su vida. Le está hablando de ambas cosas, porque ambas cosas están juntas. Nosotros intentamos tomar del Evangelio lo hermoso, lo bonito. Dios me ama, qué bueno es el Señor, Él me bendice, Él me promete, Él tal. Sí, es cierto, es lo bueno del Evangelio. Para eso vino Jesús, pero también hay otra parte del Evangelio que va unida, que si no escuchas su voz, si haces lo que te da gana, si no sigues los consejos del Espíritu, si no va a vivir. Mira, no hay nada peor por ahí. No conocer a Cristo es creo que lo peor que va a haber en la vida. Pero yo creo que hay algo, opinión personal, que es peor que eso. Y es conocer a Jesús. Haber estado toda la vida viniendo a la iglesia y encontrarte un día delante de Él y que te diga Jesús, no te conozco, porque cada vez que soplaba mi espíritu para moverte, tú hacías lo que te daba la gana. No te conozco. ¿Se imagina? Eso es terrible, yo me lo pregunto. Por eso cada día uno tiene que venir delante de Dios y decir, Señor, me estoy guiando por tu Espíritu. ¿O qué estoy haciendo con mi vida? Y si te estás guiando por tu Espíritu, vas a ver que la palabra se hace real en tu vida. Porque es el Espíritu el que sopla. Es el Espíritu el que te convence de pecado. Porque hay creyentes que no están convencidos de pecado. ¿Cómo es posible? Estoy robando, pero no estoy convencido de pecado. ¿Cómo es posible que un creyente no esté convencido de pecado? Porque no deja que el Espíritu sople en su vida. Tremendo esto, ¿eh? Y sin embargo, si lo está diciendo Jesús a Nicodemo, ese maestro que entiende todas las cosas porque es una persona inteligente y sabia, eso está diciendo, yo creo que con dulzura, se lo está diciendo con misericordia, se lo está diciendo con amor y todo eso porque él sabe que Nicodemo está buscando algo. Él sabe que Nicodemo entiende, no es como los otros fariseos del Sanedrín que lo están acusando, él sabe que algo le está faltando. Qué importante es esto. La salvación no es habilidad del ser humano, sino es un privilegio que te da Dios gratuitamente, que nos da la gracia y se recibe por fe. Pero la fe que te hace agradecido, la fe te lleva automáticamente cuando tú recibas esto, lo que decía mi esposa en la administración de la adoración, cuando tú recibes esa fe, ya no te importa el mundo, ya no te importa lo que te ofrece, porque ya tú entiendes que te has salvado, que está en tu interior, ya hay algo grande, ya comienzas a vivir dependiendo de lo que Él dice, de lo que Él quiere, de lo que Él desea para tu vida. Ya tus deseos no son tan importantes, sino lo que Él desea para ti, lo que Él desea para tu futuro, lo que Él desea en esto, en lo otro. Entonces te agarras, te enamoras de Él.
¿Metes la pata un montón de veces? Sí, evidentemente, metemos la pata, pero nos va siendo revelado el Espíritu y vamos avanzando y Él nos va convenciendo y vamos adelante y vamos creciendo y vamos madurando y Él está haciendo la obra. ¿Lo cree o no lo cree? No nos engañemos, no nos engañemos, porque todo está escrito en la palabra de Dios. La fe te va a llevar a ser dirigido por la palabra. Cuando tú has recibido la gracia, vas a buscar que la palabra de Jesús te dirija, que el Espíritu sople en tus velas, que te haga seguir adelante. No es esa fe que dice, sí, yo creo, porque todo el mundo cree. ¿O no cree todo el mundo? Todo el mundo cree en algo, yo creo. Yo creo en esto, yo creo en lo otro, yo creo en La Palma había uno que creía, yo no creo en Dios, yo soy ateo. Eso es una fe grande, amigo. Porque levantarte cada mañana y ver todo lo que ves, y ver la creación, y ver tu vida, y ver cómo funcionan tus hijos, ver todo eso, y tener que convencerte que no existe Dios, eso sí es una fe grande. Yo esa fe no la tengo, le decía. Porque es más difícil no creer que creer. Hay que hacer más esfuerzo diario para no creer en Dios que para creer en Dios. Pero los dos son fe, los dos es creencia. Pero esa no es la fe de que habla la palabra de Dios. Es la fe que te hace vivirle a Él, que te hace avanzar, que te hace progresar en la vida. Hay problemas, hay luchas, hay adversidades, hay tentaciones, hay pruebas, hay ataques del enemigo, hay tantas cosas, pero tú sigues adelante. ¿Por qué? Porque tu fe no es intelectual, no es emocional, ¿no? Ay, me siento emotivo, ay, qué bueno, no, mañana no me siento tan emotivo porque el pastor me mandó una exhortación que no, y no estoy tan emocionado. No es emocional la fe. Se recibe en el Espíritu y se transforma en el Espíritu. No es una fe religiosa o social, sino es la fe que se exterioriza en tu vida y que no la está viviendo Nicodemo. Y él sabe que no la está viviendo. Él sabe que lo sabe que lo sabe. Eso dice Joyce Meyer, que escucho mucho. ¿Sabe? Juan usa 98 veces en el Evangelio de Juan el verbo o la palabra creer, pisteu, fe. Y esa palabra, pisteu en griego, enfatiza una lealtad constante a la obra y a la persona de Cristo. La fe es sinónimo de fidelidad. Algunas traducciones la traducen fe, muchas como los frutos del Espíritu, y otras dicen fidelidad. A veces es la misma palabra que se intercala. Porque uno no puede decir yo creo si no es fiel a la palabra. La fe es fidelidad. Fidelidad. Eso es claramente la fe. Fidelidad. Fidelidad como la de Abraham. Fidelidad, fe como la de David. Fe como tantos otros. Eso es fe. Fidelidad. No podemos decir yo creo en el Señor, pero hago lo que me da la gana. No, está usted equivocado. Te está creyendo otra cosa. Te está creyendo en la religión. No está creyendo en el mensaje de Cristo. Y por eso Jesús especifica algo. Porque cuando la palabra de Jesús marca tu vida, más que tus propias opiniones, que tus intereses personales, o que tus intereses familiares, o que tus intereses sociales, o tus intereses religiosos, laborales, emocionales, cuando la palabra de Jesús te marca, es lo que está diciendo Jesús y le está diciendo a Nicodemo, es claramente lo que dice el verso 19, que ese no se lo aprende nadie de memoria, que es este. Y este es el juicio, dice Jesús. Le dice a Nicodemo que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Verso 16 dice, amó Dios al mundo para que entregó no se pierda. Verso 16, verso 19, este es el juicio. Que la luz vino al mundo, Nicodemo, pero tú vienes a mí en tinieblas. Tú vienes a mí a escondidas. Tú no quieres abrir tu vida. Porque sabes que abrir tu vida públicamente es un compromiso de vida. Y no quieres. Sabes que algo te falta. Sabes que algo tiene que haber. Algo por dentro te está diciendo. Estás oyendo al Espíritu Santo. Lo oyes. Pero no quiero responder. Pero voy a responder. Mira, me acerqué a Jesús.
El verso 19 es contundente. El que no cree, está diciendo. El que no cree, ¿cómo nos enseña eso? Ya está juzgado. Porque el juicio es que Jesús vino. El juicio es que Jesús se reveló. El juicio es que Él pagó el precio pagado con su cuerpo, con su sangre. Para enseñarnos un camino. Para mostrarnos a la bendita y santa persona del Espíritu Santo. Ese es el juicio, está diciendo Jesús. Que lo derramó todo. Y que tú pongas condiciones para seguir a Cristo. Y que tú digas, sí Señor, esto sí, pero esto no. Yo te sigo en esta parte, pero en esta no. Yo te sigo, pero es que a mí me gusta. Ese es el juicio. Que Jesús se entregó todo. Él abrió su pecho, Él abrió su vida. Él dijo, vivan así, caminen así. Yo no solamente les enseño de palabra, sino que lo marco con mis pasos. No tengo deseo de hacer esto que me va a costar el sufrimiento, el dolor, la soledad, la traición. Pero no voy a hacer lo que yo quiero. Voy a hacer lo que el Padre me dice. Les estoy enseñando el camino. Les estoy enseñando la luz. El juicio es que enseñándonos el camino, nosotros queremos vivir a nuestra manera. Porque a nuestra manera nos gusta más vivir. Tremendo. Él nos enseña un camino de luz, de perdón, de santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero nosotros vivimos otras cosas. Un camino de generosidad, un camino de entrega, un camino que dijo Jesús, cada día tengo que morir a mis deseos, a mis emociones, a mis caprichos, a mis sueños, a mis cosas. Cada día tienes que morir, menguar, para que Él crezca. Ese es el juicio. Que Él nos enseñó ese camino y nosotros a veces tomamos otro. Ese es el juicio. Tremendo esto, ¿verdad? Mire, le estoy hablando así de claro, porque yo no quiero que usted un día mañana, después de estar 40 años escuchando a mí todos los domingos, vaya delante de la presencia de Dios y Jesús le diga, no te conozco. ¿Cómo que no? Si yo fui a La Palma, no te conozco. Si hice bien, no te conozco. Porque hiciste bien en algunas cosas, pero viviste tu vida como te dio la gana. Ese es el juicio. Y eso me lo tengo que hacer yo también la pregunta a mí, porque a veces yo también soy Nicodemo, que quiero hacer lo que yo entiendo que tengo que hacer. Todos en algún momento somos como Nicodemo. Por eso, no podemos pensar lo que piensan otros. Mientras no le haga daño a nadie, yo puedo vivir a mi manera. Creyendo a Jesús a mi manera. Eso es falso. Es una doctrina de los infiernos. Usted no puede creer a su manera. Solo hay una manera de creer a Dios. Y es muriendo usted mismo para que el Espíritu Santo se edifique. No hay otra. No hay otra manera. Es que no hay otra. Eso es el Evangelio. Lo que pasa es que esas partes a veces... es que como Dios es bueno, claro, Dios es bueno. Por eso entregó a Jesús. Por eso nos amó tanto. Para que le conozcamos. Y Jesús especifica más todavía. Porque si hay verso clave aquí es el 20. Apenas el 20 de memoria un día, en vez del 16. Porque todo el que hace lo malo, odia la luz. Y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Y ahí le dio, mira, usted dice que usted sabe que a veces son la palabra certera, ¿no? Le está diciendo Nicodemo, todo el que hace lo malo no viene a la luz. ¿Sabe por qué no viene a la luz? Para que sus acciones no sean expuestas. Y Nicodemo con la lámpara de aceite. Yo creo que le echo más aceite, ¿no? Para que se vea algo aquí. ¿Se da cuenta cómo Jesús nos ama tanto? Pero al final, vuelvo y le digo, Nicodemo es un hombre inteligente que está entendiendo todo esto. Yo sé que usted lo ha leído 1000 veces y a lo mejor lo ha entendido. Por eso el Espíritu Santo también nos habla a los pastores para revelar la palabra de Dios. Yo estaba hablando el martes precisamente de que somos faros, de que somos la luz del mundo. Somos la luz del mundo, pero ¿cuántas veces hacemos, pensamos, decidimos cosas a escondidas? No las queremos exponer a la luz. Cosas importantes, no digo que vaya a ver de qué pinta su habitación. Cosas importantes en la vida, que serían decisiones para hacer testimonio, para dar luz, que intentamos disimularlas, ocultarlas.
y que en vez de ser un ánimo para otros, como sabemos que vamos como Nicodemo. Hablo de decisiones, de a veces de retos, desafíos, acciones que como Nicodemo las mantenemos en la sombra porque no queremos exponerlas a la luz. ¿Y sabe por qué no queremos exponerlas a la luz? Porque lo que está viviendo Nicodemo es lo que trata también de enseñarnos este mensaje, que ya sabemos en nuestro interior que no han sido guiadas por el Espíritu. Por eso no las exponemos, porque no han sido guiadas por el Espíritu. Y en el fondo lo sabemos. Por eso cuando Jesús le dice, el que hace acciones malas, porque tú te crees que eres bueno, Nicodemo. Eso me lo invento yo, ¿no? Nicodemo se creía que estaba haciéndolo bien, porque ofrendaba, diezmaba, iba a la iglesia, hacía esto, enseñaba la palabra, se sabía todo, era raca, todo. Vamos, cristiano de los buenos. Yo creo que hasta cantaban los cultos y todo, el Nicodemo. Pero tus acciones no las estás exponiendo a la luz. Porque sabes que no son correctas. Ni las exponemos a la palabra, ni a la luz de la iglesia. A veces se entera uno de cosas como por casualidad, como pastor, que dice, qué pena que yo me enteré de estas cosas como por casualidad, cuando debería hacer algo que magnifica a una persona, ¿no? Pero cuando las acciones importantes de tu vida se exponen a la luz, esos que están buscando dirección, que están en oración, que están en consejo, que están en el apoyo, que son dignas de ser felicitadas por la iglesia, por la luz, de hacer que bueno. Eso es lo que nos está enseñando Jesús a Nicodemo. Verso 21, y con esto termina el diálogo con Nicodemo. Dice, pero el que practica la verdad viene a la luz. Ay, Señor Jesús. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Ay, qué bueno esto. Pero el que practica la verdad, esto me gusta a mí. Me gusta el 16, me gusta el 21. Pero el que practica la verdad, ¿a dónde viene? A la luz. ¿Para qué? Para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. El que practica la verdad no tiene nada que ocultar. No tiene por qué avergonzarse, no tiene que dar explicaciones, que justificar nada en su vida. A mí me sorprende cuando la gente viene y me empieza a dar explicaciones. No, porque que tú, a mí no me tienes que dar explicaciones. Porque el que practica la verdad no tiene que dar explicaciones, no tiene que justificar nada. Porque su vida, sus decisiones, las ha hecho conforme al Espíritu. Ha sido guiadas por el Espíritu. Por eso... Bueno, ya no sucede tanto, a veces el Espíritu te revela cosas, pero no, porque toma esta decisión y lo hice así porque así, y te empiezan unas explicaciones que dices, me están mareando el coco con tanta explicación, porque sabes que no es de Dios, porque si no lo explicas tan claro, porque sabes, porque las acciones cuando son hechas en Dios y guiadas por el Espíritu Santo, incluso cuando nos equivocamos, porque nos tenemos derecho a equivocar. Cuando sucede delante de la luz, simplemente las expone. Como muchos de ustedes las han expuesto. Como muchos de ustedes se han evocado, pastor, y dicen, esto mal, me equivoqué en esto. Las expone. Y en el momento que las expone y estás arrepentido en tu corazón, recibes el perdón y la gracia de Dios. Y el pastor, los pastores, los líderes oran por ti y te quitan la culpa que hay en tu alma. Porque la culpa a veces está en el alma. Y hay creyentes que pasan toda la vida viviendo con un alma, la culpabilidad en su interior. ¿Por qué? Porque no se han expuesto a la luz. Porque como Nicodemo no quiere exponerse, quiere seguir viviendo a su manera, quiere seguir pensando qué es lo que hace con su vida. Quiere salir aquella noche ahí diciendo, bueno, a ver qué hago. Y él estuvo cara a cara con Jesús, cara a cara con el Maestro. Y salió todavía pensando, bueno, ¿qué hago, qué no hago? Nosotros estamos cara a cara con el Espíritu Santo. Cara a cara con el Espíritu Santo. El que practica la verdad es verdaderamente libre. Y podría dar nombres, no quiero darlos, porque me acuerdo de muchos, que se han equivocado y han venido, verdaderamente me equivoqué en esto. Y esperando quizás una disciplina, alguna no, vas a ser puesta en tu lugar, porque en tu lugar te pertenece, porque estás arrepentido y la luz del Señor va a iluminar eso en que te equivocaste y vas a aprender esa lección y vas a seguir adelante en el nombre de Jesús. ¿Por qué?
Porque has sido sincero y te has expuesto a la luz. Y la has expuesto con arrepentimiento. El que practica la verdad, busca la verdad. Y Dios te va a proveer la fuerza y la voluntad para vivir el Evangelio. El que practica la verdad, sus acciones siempre estarán alineadas a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre. Aun cuando te equivocas, el mismo Espíritu que sopla te va a hacer rectificar para volver a la voluntad de Jesús y la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque eres movido por el viento del Espíritu. Esta iglesia es movida por el viento del Espíritu. Tienen que entenderlo. El pastor quiere ser movido por el viento del Espíritu. Y el viento del Espíritu es el que nos lleva donde Él quiera llevarnos. ¿O no? Nosotros nos gustaría ir aquí, nos gustaría ir allá, nos gustaría, o proyectamos un futuro de una manera, pero vamos a ir donde el Espíritu quiera llevarnos. En el nombre de Jesús, con la palabra y la revelación de Cristo en nuestras vidas. La verdad es que toda buena obra, toda decisión que es nacida del Espíritu, toda, te va a llevar a profundizar en el Espíritu. Te va a llevar a vivir a Dios más en tu vida. Una decisión que te estorba en tu vida no es del Espíritu. En tu vida espiritual no es del Espíritu. Una decisión que no te acompaña, un trabajo, un pensamiento, un reto, un desafío, que no te hace que te metas más en el Espíritu, no es del Espíritu. Porque el Espíritu te va a llevar a Dios. El Espíritu te va a revelar al Padre. El Espíritu nos va a llevar hacia lo que Él ha prometido sobre nuestras vidas. Y esto es lo que en esta iglesia creemos. Y vivimos y pensamos que estamos siendo movidos por el viento del Espíritu. Y por eso exponemos nuestras vidas a la luz. Y nuestras acciones manifiestan a quién pertenecemos. Acuérdate siempre de eso. Tú puedes decir 1000 cosas, pero tus acciones de vida son las que manifiestan a quién pertenece. Aquel día yo no sé cómo salió Nicodemo de aquella conversación con Jesús. Pero Jesús dijo lo siguiente a sus apóstoles apenas unos días más tarde, capítulo 12. Si mi esposa me acompaña con la última canción que cantábamos hoy. Porque todos queremos que el Espíritu Santo nos avive, ¿verdad? Avívanos, Espíritu Santo. Te anhelamos, Dios. Pero tenemos que entender que el Señor quiere llenarnos. Y por eso nos habla el corazón. Juan 12, 44, 48. Jesús exclamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Gracias, Padre Santo. El Padre busca adoradores en el Espíritu y en verdad. Tiene que ver con esto. El que cree en mí, dijo Jesús, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, no me ve a mí, ve al que me ha enviado. Jesús dijo, y hablaba yo el martes de esto, yo la luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí, a la manera que estamos enseñando, no permanezca en tinieblas. No permanezca como Nicodemo. Yo he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras, verso 47, y no las guarda, yo no le juzgo, dijo Jesús. Si alguno oye el mover del Espíritu, y no las atesora, y no las guarda, y no sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque es la manavila, y no las guarda, dice Jesús, yo no le juzgo. Porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvarnos. Jesús vino a salvarnos, ¿o no? Él vino a salvarnos, ¿o no? Él vino a salvarnos, diga, Él vino a salvarnos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y sigue diciendo el verso 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ¿tiene quien lo juzgue? ¿Quién lo juzga? La palabra que era hablado. Esa lo juzgará en el día final. En otras palabras, todo está en juego. Todo ha sido abierto a los hijos de Dios. El Señor dice, yo no juzgo a nadie. Las palabras que yo dije en el siglo I que están escritas ahí, esas son las que te juzgarán a ti y a mí.
Si hemos seguido las palabras del mensaje de Jesús, si hemos escuchado la voz del Espíritu, porque no solamente las palabras que dejó, sino que el Espíritu nos habla a nuestra conciencia, el Espíritu nos habla a través de las personas, el Espíritu nos habla hoy en día. Si escuchamos su voz, si escuchamos el viento que sopla para allá, yo quiero ir para acá, no, el viento sopla para allá, yo quiero ir para allá. Si sigues el mover del viento divino, el mover te va a llevar a avivamiento en tu vida y a avivamiento para estas Islas Canarias maravillosas. El mover del Espíritu Santo, el viento de los cielos que sopla, que sopla. El Señor no nos juzga. La palabra que Él habló, la palabra que te estoy hablando, Nicodemo. La palabra, yo vine a salvarte, Nicodemo, por amor de Dios, que vine a salvarte, que por eso te amo tanto, que voy a entregar mi vida por ti, Nicodemo. Y todavía no lo había entregado Jesús. Todavía tenía que pasar ese trance y salir victorioso. Pero ya nosotros, si falleció, lo sabemos, ¿verdad? Él lo hizo. Él lo entregó todo por amor de la iglesia, por amor de tu vida. Él sí lo entregó todo. Todos sus deseos, todas sus pasiones, todas sus emociones, todo. Y pudiendo haberse defendido, Él no quiso defenderse porque Él esperó a la voluntad del Padre, todo. ¿Y nosotros qué entregamos? ¿A nosotros qué nos mueve?